La entrevista correspondiente a esta mañana, aprovechamos el espacio para saludar a quienes sintonizan la programación de Canal 12 a través del canal 181 del sistema Sky. Como les decíamos, vamos a analizar temas de coyuntura nacional con el empresario Fito Salume, ya se encuentra en nuestros estudios, pero ¿qué temas vamos a hablar? Como por ejemplo, les presentamos un panorama de algunos de los puntos a tratar. El panorama fiscal salvadoreño es incierto y la sombra del impago sigue presente. El gobierno solicitó el año anterior 1.200 millones de dólares en bonos, de los que solo se aprobaron 550 millones. Pendientes quedaron 650. La situación se complica porque Arena acusa al gobierno de no cumplir sus compromisos y ha declarado la negociación en pausa indefinida. El Ejecutivo responde que el partido de derecha se encuentra en una encrucijada y que si no regresa a negociar, esto puede resultar caro para el país. Supongamos que Arena mantiene su berrinche y dice no llego porque no me gusta. Bueno, llevaría al país a un impago. ¿Qué significa un impago? Que nos corten todos los créditos internacionales, incluso los que ya están en desembolso. Arena por ahora se mantiene firme en que no regresará a negociar. Según el gobierno, el principal partido de oposición está molesto porque no pudo influir en el presupuesto que fue aprobado con 49 votos y con el apoyo de los partidos Gana, PDC y PCN. Pero si bien el presupuesto está aprobado, para la aprobación de financiamiento se necesitan 56 y los votos de Arena son determinantes. ¿Pero qué dice Arena sobre la petición de regresar a la mesa de diálogo en Casa Presidencial? Si van a haber mesas, tiene que haber un ambiente de confianza y de cumplimiento. Hubo una mesa, llegamos a un acuerdo, no se ha cumplido. Que cumplan los acuerdos, que le demuestren a la población que realmente tiene la voluntad de trabajar con toda una sociedad que está esperando un cambio y podemos seguir dialogando. Pero en este momento todavía hay pendientes de cumplimiento de parte del gobierno de ese acuerdo, no solo del acuerdo que se firmó en noviembre, sino de acuerdos anteriores. El gobierno dice que si Arena no regresa al diálogo se corre el riesgo de perder financiamientos para proyectos de beneficio ciudadano como la reactivación de la planta Las Pavas, construcción de carreteras y otros. El Ejecutivo señala que si se bloquean estos financiamientos, se afectará al sector privado que al final tiene amplia participación en la ejecución de proyectos. El funcionario del partido gobernante dice que por ahora el gobierno sigue abierto al diálogo y es por ello que sostienen reuniones con diversos sectores como los partidos políticos, empresarios y otras fuerzas vivas. Aunque actualmente el sector privado se mantiene expectante de lo que pueda pasar a corto plazo debido a situaciones como el salario mínimo y las supuestas acciones de espionaje en su contra. Estos son parte de los temas que abordaremos en la entrevista de esta mañana de viernes. Comenzamos. Bueno, y le damos la bienvenida a Canal 12 al secretario general de Democracia Salvadoreña y presidente de la Fundación Transparencia, Fito Salume. Bienvenido, un gusto recibirlo y un gusto saludarlo en un día viernes. Muchas gracias, Manuel, es un gusto estar contigo. Me gustaría que habláramos sobre el panorama fiscal que tiene en este momento El Salvador. ¿Cómo ve usted las perspectivas de lo que está ocurriendo? Ya vemos que hay un desacuerdo entre el gobierno y el Partido Arena por continuar dialogando para solventar los problemas fiscales que tiene El Salvador. Hay 650 millones de dólares en bonos que están sobre una mesa que está paralizada en este momento. ¿Cómo se puede interpretar esta situación que está viviendo El Salvador en este momento justo? Mira, Manuel, yo lo que he podido percibir es de que ha habido tal vez demasiado juego político sobre este tema, lo que sí es sumamente delicado porque es una realidad de la democracia que cuando tú tienes un partido de oposición como Arena que cuenta con un número de votos suficientemente importante que es requisito para la aprobación de endeudamientos, es obligado prácticamente para el Ejecutivo sentarse a dialogar y negociar con ese partido. Muy delicados los señalamientos que hace el presidente del COENA cuando dice de que el gobierno ha incumplido los acuerdos de esa mesa. Si tú sos una persona que da un paso hacia adelante, te sientas en una mesa a negociar, llegas a un acuerdo y lo primero que hace la contraparte es incumplir, ¿qué tipo de confianza vas a tener de ahí en adelante? Entonces yo creo que son temas de sentido común. Hay una campaña de parte del Ejecutivo de tratar de pintarle un ambiente más que todo de politiquería, para mí, barata,
de que aquí se va a colapsar el país por culpa de ese partido que está exigiendo una responsabilidad ante el Ejecutivo. Los señalamientos, creo yo, han sido objetivos, los señalamientos de Arena ante la, en muchas ocasiones, deficiente gestión del actual Ejecutivo. El incumplimiento de promesas, incluso, yo me remonto al inicio de la campaña del profesor Sánchez Serén, cuando entre los grandes ofrecimientos que él tuvo fue el ofrecimiento de la austeridad y la reducción de gastos. Y tú ves que todavía en el Ejecutivo se gastan entre el presupuesto de la Asamblea Legislativa y los otros órganos del Ejecutivo, más de 50 millones de dólares en primas para un seguro privado. Eso es una vergüenza, porque ¿cómo puede ser que los que son responsables de la calidad del servicio de salud que tienen los salvadoreños en el Seguro Social y en los hospitales públicos sean los primeros que dicen: voy a agarrar el dinero de los salvadoreños, el impuesto que tú y yo pagamos, Manuel, y que pagamos todos, porque habrán algunos que tal vez no declaran renta porque no tienen ingresos o porque no trabajan, pero cada vez que vas y compras una Pepsi en la tienda, estás pagando el IVA, y ese no te lo quitas. Y ese impuesto, los diputados y los ministros de las diferentes dependencias de gobierno deciden utilizar una buena parte de eso, más de 50 millones, que podría servir para construir nuevos hospitales, para suplir de todas las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud, para recetarse ellos un seguro de salud privado para ir a hospitales privados a atenderse. Casi que prácticamente diciendo: no sirve el sistema público. Pero entonces, si el que es responsable de que el sistema público sirve simplemente se lava las manos, ahí ya empezamos mal. Y eso es el tipo de cosas que yo creo que la población tiene que exigir. No debe de ser confundido el público por toda esta retórica del Departamento de Comunicaciones de la Presidencia, que anda tratando de hacer ver como que esto es una pelea, un pleito de viejas en el mercado. Esto es un asunto muy serio, y esto tiene que ver con un gobierno serio, que hoy por hoy un gobierno que no cumple sus promesas, para mí le falta seriedad. Entonces, hay mucha tela que tejer en esto, pero sí hay un problema de fundamento en lo que es el cumplimiento de promesas y el ser consistente con los planteamientos que se hacen. Pero ¿cómo ve usted las declaraciones del secretario de Comunicaciones, que dice las señales de un impago están una vez más encendidas debido a que no se está hablando de los 650 millones de dólares que quedaron pendientes desde el año 2016? Ya vimos el año anterior, al cierre de año, veíamos cómo las alcaldías salían a manifestarse porque no se les había dado el FODES, los empleados de salud salían a pelear por el escalafón que por ley les correspondía, y vimos, bueno, una serie de manifestaciones, incluso dentro de la Asamblea Legislativa, de gente expresándose los desacuerdos debido a los planteamientos que se hacían en cuanto al manejo de fondos. ¿Están o no están encendidas esas luces que nos dicen El Salvador puede caer en un impago? Pues mira, Manuel, a mí me extraña mucho esta situación, sinceramente, porque hoy por hoy, aún en este gobierno, y lo fue durante el gobierno anterior del FMLN, hay un ministro de Hacienda que se llama Carlos Cáceres, a quien yo conozco y a quien respeto y admiro por su capacidad profesional, que estoy seguro que él tiene bien claro cuáles son los desbalances en el presupuesto. Yo lo que más bien me imagino de que, a pesar de las advertencias de ese ministro tan profesional y tan capaz, han habido decisiones que se han tomado el gobierno en contra de la sanidad y en contra de lo que es un presupuesto mejor balanceado y mejor financiado. El pretender engañarse a sí mismos cuando llevan proyectos de presupuestos a aprobación a la Asamblea que no incluye todo lo que tiene que incluir en la parte de los gastos y que sobreestima de manera irracional la proyección de ingresos para hacer una pantomima de que es un presupuesto mejor balanceado,
Eso sinceramente es un insulto a la inteligencia de las personas que entienden de este tema. Estoy seguro que el ministro Cáceres, que es una persona brillante, lo entiende a perfección. Estoy seguro que se lo advierte al gabinete y al presidente de la República, pero asumo yo de que se ignoran esas advertencias. Desde ahí empezamos mal. Y ahora venir y decir de que es por culpa de Arena que va a haber impago, si la responsabilidad hay que asumirla, que la tiene que asumir, la tiene que asumir el Ejecutivo, no el partido de oposición, que lo único que ha hecho es pedir rendición de cuentas, pedir transparencia. ¿Cómo puedes tú creer de que en este presupuesto se incluyeron 22 millones de dólares de pagos a ONGs? 22 millones de pagos a ONGs, cuando hay un déficit en la atención a salud. Imagínate tú que si el seguro privado que se recetan todos los funcionarios públicos de nuestro dinero, y una buena parte, habría que revisar esa lista porque entiendo que ahí sí hay algunas ONGs que son de un accionar legítimo, pero una gran parte de esas han sido señaladas como ser ONGs que son simpatizantes políticos del FMLN y que así se financian sus necesidades. Si no se toma una revisión seria y no se toma una revisión seria del crecimiento desmedido en las contrataciones del gobierno, que ha servido para, de alguna manera, no tal vez como quisieran, darle las gracias a muchos militantes y personas que están llegando a la CEL y a otras dependencias de gobierno cuando no son necesarios, verdaderamente yo creo que más bien el único que está siendo responsable es Arena y no así el Ejecutivo. Pero regresemos al trabajo del ministro de Hacienda. Hay una incongruencia entre la parte técnica y la parte política sobre el manejo que se está haciendo de las cifras y de temas como el presupuesto. Pues mira, yo tengo que asumir que la hay. Yo me imagino que a la hora de ir a presentar, pues hay un alineamiento, como le llamamos el FMLN, y tradicionalmente todos los partidos izquierdistas con un corte comunistoide siempre tienden a buscar esa disciplina al estilo militar. Y en las democracias, cuando tú ejerces ese tipo de disciplina contra temas técnicos, terminas atropellando muchas cosas que tal vez hay que reconocer esas personas no conocen, porque alguien que toda su vida nunca ha administrado algo, nunca tuvo que administrar una empresa, nunca tuvo que administrar mayores presupuestos, posiblemente no lo entienda. Pero cuando tú vienes e ignoras lo que en una empresa privada te dice tu financiero, jefe, no nos va a alcanzar, no vamos a cuadrar al final del año y vamos a quedar en impago y vamos a terminar entregando la empresa a los bancos, de la misma manera sucede en el gobierno. Y si tú no estás dispuesto a escuchar a tus técnicos, no solo lo que te puede decir tu ministro de Hacienda, que estoy seguro que se los ha dicho, no me cabe duda, y que no quieras escuchar también las opiniones de otros que están interesados en que el país no caiga en impago. Y cuando se te pide que cumplas tus promesas de campaña, de reducción de gastos, y que antes de aprobarte alguna renovación de algo, rindas cuentas y expliques dónde lo has cumplido, yo creo que en realidad aquí los que están mal y los que no han entendido cómo se tiene que solventar estos temas son actualmente, lo siento decir, los señores del Ejecutivo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de la entrevista de este viernes aquí en Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de viernes estamos conversando con el secretario general de Democracia Salvadoreña y presidente de la Fundación Transparencia, Fito Salume, y estamos hablando de temas que han estado acaparando titulares en los últimos días, como por ejemplo el tema de los seguros privados que se pagan para instituciones estatales. Fito, dejó pasar la Asamblea Legislativa una gran oportunidad con el tema el debate que se generó en torno al seguro. Primero se hablaba de 6.5 millones de dólares que le iba a costar, o lo que estaba proyectado gastar en 2017. Luego eso se bajó a 4 millones y bueno, el debate continuaba ahí y al final los diputados, incluso algunos decían que no estaban de acuerdo, pero al final aceptaron que se gaste ese dinero, 4 millones de dólares en pagar un seguro para una institución como la Asamblea Legislativa. Sí, Manuel, se perdió una oportunidad de oro. Se perdió una oportunidad de oro de la Asamblea Legislativa dar el ejemplo de lo que es ser consciente y congruente con los recursos de los salvadoreños ante la crisis que estamos viviendo. Yo te comentaba fuera de cámaras que una de las primeras medidas
que fue tomada por cuando entró a primer ministro Mariano Rajoy en España, fue precisamente pedirle a los miembros del Congreso que suspendieran el seguro privado que también tenía en ese entonces en el Congreso español. España estaba en una crisis fiscal y era inaudito que los que son responsables de asignar los presupuestos que puedan permitir dar una buena atención en el sistema público de salud fueran los primeros que, agarrando los recursos que se necesitarían para eso, los desviaran para pagar un seguro privado. No quiere decir eso de que si un diputado considera no adecuado para sus necesidades el sistema público de salud o el seguro social, que no pueda de su sueldo contratarse un seguro médico privado. Eso no lo puede regular ni exigir nadie. El delito para mí, porque para mí esto ya raya en un delito, para mí es un fraude, es una estafa al salvadoreño. El delito para mí, y obviamente pues tienen fuero y no se les puede hacer a veces ciertas cosas que necesitaría hacérseles, es agarrar esos fondos, el delito moral, llamémosle moral, es agarrar fondos de los y las salvadoreñas que se necesitarían para mejorar los hospitales que precisamente necesitan fondos para medicamentos, para mejorar la capacidad de atención, para mejorar la dimensión del sistema de salud. Si tú estás hablando que hay más de, solo hablas en la asamblea 4,5 millones, pero hablemos de todo el gobierno, que son más de 50 millones. ¿Cuántos hospitales, un hospital al año, totalmente equipado, se podría estar construyendo en este país en el periodo de Salvador Sánchez Serén, que son los 4 años? Se podrían haber construido 4 importantes hospitales, 2 en la zona paracentral, 1 cada uno en la parte oriental y en la parte occidental del país, modernos, con toda la tecnología, pero no, ese dinero está yendo a aquellas empresas privadas que venden seguros que a su vez contratan en hospitales privados. Entonces, los fondos del gobierno, que no son del gobierno, que son del pueblo, están yendo a beneficiar y a lucrar al sistema privado de salud de este país. Más de 50 millones. Eso para mí es un crimen de carácter moral. Lo aclaro para que después no digan que ando difamando. En este sube y baja fiscal en el que se encuentra el país en este momento, se ha hablado o se ha dejado entrever la posibilidad de subir 2 puntos al IVA, se ha hablado de que algunos funcionarios del gobierno estarían dispuestos a apoyar un IVA diferenciado, decían, para artículos de lujo, decía, como vehículos, como joyas, como licores. ¿Qué piensa usted de este tema en específico y de esta discusión que se ve que puede aparecer en el panorama futuro? Mira, si yo estuviera en los zapatos del FMLN y en los zapatos del presidente Sánchez Serén, yo no tendría cara, se me caería la cara de vergüenza venir a los salvadoreños y proponerles otro impuesto. Los 2 gobiernos del FMLN, desde Mauricio Funes y ahora el de Sánchez Serén, han pasado más impuestos en los últimos 6 años que los que se pasaron en 20 años de los gobiernos de Arena. Si tú ves la recaudación en dineros absolutos de los 2 últimos gobiernos, el actual más el del FMLN de Mauricio Funes, es en múltiplos la recaudación que se tuvo en las épocas tempranas de los gobiernos de Arena. ¿A dónde está yendo ese dinero? Si ese dinero se está gastando en sueldos, si tú ves el incremento desmesurado de la estadística de la empleomanía en instituciones de gobierno, de funcionarios burocráticos que no le suman productividad al país, ahí tienes una buena parte de la explicación. No estoy en contra de los programas sociales, al contrario, soy un abanderado de los programas sociales. Lo que sí estoy en contra es de esa burocracia amarrada a prebendas políticas. Lo que sí estoy en contra son a los carros de lujo de los funcionarios públicos. Lo que sí estoy en contra es del gran aparato de seguridad
que se le brinda a funcionarios públicos costosísimo para el Estado, cuando son ellos los que son los responsables de que las calles sean seguras para todos nosotros. Esas son las cosas que son incongruentes y a mí, por eso te digo, me daría vergüenza. Empezar a discutir ahorita subir el IVA o añadir cualquier otro impuesto sin sentarse primero a decir, señores, vamos a racionalizar el gasto, vamos a buscar más eficiencia, vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho, yo creo que sí no procede. No es este el momento, cuando el país está en crisis, de ponerle a los salvadoreños otro impuesto que les va a golpear su bolsillo. ¿Es la austeridad la deuda de los últimos gobiernos? Yo creo que sin duda. Si vemos el gobierno de Mauricio Funes, se vieron unos lujos a nivel de casa presidencial que yo creo que nunca se habían visto en gobiernos anteriores. Y hay que reconocerlo en el gobierno actual, porque en ese sentido el presidente Sánchez Serén ha tratado de dar el ejemplo. Yo se lo mencioné con mucho respeto en una ocasión a él, que si bien la medida que él anunció de que se quedaría en su casa, en vez de pasar la residencia presidencial como una primera señal de austeridad, si no se hacían bien los números y si no se revisaba bien, que al tomar esa decisión, y evidentemente y con justa razón, al crear entonces la necesidad de hacer algunas inversiones y algunos gastos en el entorno de su residencia personal para mejorar un poco la seguridad del presidente, más el hecho de que aún sigue operando la residencia presidencial, porque no fue como que dijo, bueno, la voy a volver una clínica de asistencia social o de salud. Ahí sigue. Entonces ahí sigue una planilla de gente. Y si te descuidas, se gasta aún más, porque entiendo que no he ido, no me han invitado, pero entiendo de que ahora se utiliza para una serie de eventos de los cuales no tiene mucho conocimiento el público, y si tú sumas las dos partidas de la actual residencia presidencial, que es la residencia personal de Salvador Sánchez Serén, si tú revisas que no se han rendido esas cuentas, que yo sepa, y el amigo Manuel Rodríguez, tal vez secretario de Transparencia, que últimamente, Marquitos, que le tengo mucho aprecio, pero que últimamente han dado un poco desaparecido, si llegara él a ejercer su función y hacer el abanderado de transparencia a este gobierno y empezara uno por uno de estos casos a rendir cuentas para que el público, para que los dueños de esos fondos, que somos el pueblo, digamos, bueno, qué buena labor, Marquito, felicidades, Salvador, felicidades, han cumplido, necesitamos más inversión, necesitamos más hospitales, en base a eso vamos a poner un impuesto. Yo creo que se vería diferente, pero no es el caso en estos momentos. Fito, me interesa también que abordemos el tema de la lucha contra la corrupción en El Salvador. ¿Cómo ve usted el panorama? En el índice de percepción de la corrupción, El Salvador sigue bajando, ¿no? La gente tiene, digamos, la percepción de que no se está haciendo mucho, pero ¿cuál es la visión que tiene usted o la lectura que hace? Mira, Manuel, primero quiero públicamente enviar una felicitación al fiscal general de la República, porque sin duda, a pesar de los enormes retos y las enormes adversidades que le enfrenta, incluyendo posibles corruptos que aún existen adentro de la Fiscalía, él ha logrado llevar adelante acciones que han sido emblemáticas para este país. Ahora, me imagino que el índice de la percepción de la corrupción tiene mucho que ver también con el castigo que se le está dando a nuestro país, porque antes le estábamos mintiendo al mundo, porque cuando El Salvador tenía una percepción de que no había corrupción era porque se estaba tapando. Ahora está poniéndose en evidencia
que se tapó mucha corrupción. Por ejemplo, se tapó la corrupción del gobierno del presidente Saca, que ahora está evidenciada. Y ese presidente, que ha sido emblemático para el país, está en la cárcel. Yo no le deseo nada malo a Tony en lo personal, es un amigo mío, pero si él cometió el delito de robar los dineros de los salvadoreños, aunque sea un tan solo dólar, Manuel, va a tener que pagar las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le vendiste al mundo una falsedad, una telenovela de que aquí todo estaba bien. ¿Por qué? Porque habían fiscales corruptos que tenían un sueldo fijo de parte de Casa Presidencial para no destapar la corrupción. Ahí se vio un video, tristemente pues, que para mí es evidencia de la corrupción del gobierno de Mauricio Funes, comprando a un fiscal general para que no investigara esos casos. Y por eso te digo, felicito a Douglas Meléndez, porque no me sorprendería que lo hayan buscado personas de esa misma mentalidad de la que viene prevaleciendo en este país de los últimos 30 años, a tratar de ponerlo a él en algún tipo de planilla y con algún tipo de prebenda, y es evidente por sus actos, está comprobado de que él lo ha rechazado. Ahora, que hayan todavía dentro de esa fiscalía, si después de tanto años que aquí hubieron fiscales generales corruptos, me imagino que para que los de abajo no se revolucionaran y no los denunciaran, también recibían su tajada. O hacían sus negocios aparte, como han habido denuncias de casos de extorsión que son aparentemente muy extensas en este país, pero pocos se atreven a hacerlas ante el temor de que una fiscalía va a tomar represalias en contra de ellos. Entonces, esto del índice de la corrupción es un campanazo y es poner en evidencia que esto ha sido literalmente una cloaca que estaba tapada. Y por eso el nombre que el fiscal general le ha dado a esta valiente iniciativa del destape, es el destape de esa cloaca, y el problema es de que yo creo que apenas estamos empezando a darnos cuenta qué tan profunda, qué tan amplia es esa cloaca que se está destapando. Hemos visto a 3 expresidentes de la República en problemas con la justicia, el expresidente Francisco Flores, el caso del expresidente Elías Antonio Saca, el caso de la investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Mauricio Funes, pero ¿por qué la gente sigue dudando de que se esté avanzando en la lucha contra la corrupción, a pesar de que se está sentando un precedente? Porque nunca antes se había visto en El Salvador, al menos en la historia reciente, situaciones como esta, ver a expresidentes enfrentando a la justicia, y mucho menos que vayan a un penal como Mariona. El salvadoreño con justa razón está dudando porque la experiencia del pasado ha sido que a veces, incluso los casos emblemáticos, son arreglados detrás de bastidores con otro tipo de prebendas en las posteriores instancias. Porque el señor fiscal general solo puede llegar hasta la acusación y la presentación de un caso ante un juez. Pero si ese juez también es corrupto, como han sido los anteriores fiscales generales, si ese juez es corrupto y vende la justicia, todo el trabajo de esa fiscalía, de esta fiscalía tal vez que está tratando, no todos, pero algunos, y particularmente el fiscal, de hacer una diferencia, todo ese trabajo se tira a la basura. Y entonces ahí, con debida razón, el pueblo salvadoreño está con duda. Está ahorita en detención el presidente Antonio Saca, pero aún no ha sido juzgado y aún no ha sido condenado. Está prófugo Enrique Raiz, el empresario que en evidentes llamadas y conversaciones inventó, falsificó y utilizó con el conocimiento pleno del fiscal general Luis Martínez evidencia falsa para hacer un montón de cosas.
Y ese logró, a pesar de que la jueza que le dio las medidas sustitutivas sabía que era dueño de 5 o 6 aviones, sabía que tenía un pasaporte suizo en adicional al salvadoreño, el cual no se lo decomisó porque aparentemente el que está depositado en los juzgados es uno que ya está vencido. Y además, si tú eres un ciudadano suizo, a ti te quitan tu pasaporte, tú lo reportas perdido ante Suiza y te tiene que dar otro pasaporte. Entonces, ante esa aparente ignorancia o incapacidad, más bien cuando las cosas no tienen sentido, tú te tienes que preguntar cuál fue la motivación de dicha sentencia, se le dan medidas sustitutivas y ahora, qué sorpresa, ese empresario que tiene ahora orden de captura no se encuentra en ningún lugar. Si ya estaba capturado, eso es lo que defrauda al salvadoreño, eso es lo que repudia a la población. Yo te digo, yo admiro mucho lo que sucedió en Guatemala. En el caso de la vicepresidenta Valdetti y en el caso del presidente Otto Pérez. Porque Guatemala también se había quedado atrás, muy atrás, en el combate a la corrupción, igual que nosotros. Pero pegó un salto gigantesco, porque no solo se fueron a cuestionar a expresidentes, que expresidentes ya no tienen el mismo poder que lo tienen cuando están en funciones, pero cuestionaron y ajusticiaron a una vicepresidenta y a un presidente en funciones. Y los guatemaltecos valientemente salieron a las calles a protestar y a exigir que se cumpliera con la justicia. Yo creo que El Salvador y el salvadoreño y las salvadoreñas posiblemente van a tener que dar un paso igual. Si es que no, el sistema judicial, congruente con el trabajo que está haciendo el fiscal general, le da el resultado justo y correcto que las evidencias presentan ante estos casos de evidente corrupción. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista de ese viernes. Estamos al cierre del espacio de la entrevista correspondiente a ese viernes. Me gustaría, señor Salume, que hablemos sobre el panorama político electoral, considerando que 2017 es un año importante porque es el previo a las elecciones del 4 de marzo de 2018. ¿Cuáles son las perspectivas de democracia salvadoreña? ¿Cómo ve usted en este momento el panorama de la competencia que tienen los partidos? Y también, ¿cómo ve que las encuestas de diferentes instituciones como la UCA hablen de un descontento del ciudadano con la clase política de El Salvador y específicamente con los partidos políticos? Mira, Manuel, Democracia Salvadoreña es un partido chico. Nosotros en la elección pasada logramos un diputado en coalición, que es el diputado Antonio Almendaris, en coalición con el partido PCN, y desde que nosotros entramos, nuestra bandera fue la transparencia, la lucha contra la corrupción. Tal vez caemos mal ante los otros políticos porque se está evidenciando que hay muchos que cuando se menea mucho esa bandera se sienten aludidos y se sienten amenazados. Nosotros vamos a seguir buscando alianzas, esperamos lograrlas con aquellos partidos que comparten esos principios. Pero hay una deuda muy grande con la población en el tema de transparencia que aún no se ha cumplido. Y es que existe en la ley de partidos políticos hoy en día una exigencia que todos los partidos políticos revelen con todos los detalles y hagan público quiénes son sus financistas y quiénes son sus donantes. El FMLN, Arena, Gana, PCN y PDC han sido señalados que aún no han revelado su listado de donantes. Nosotros como Democracia Salvadoreña ya cumplimos. Han cumplido todos los otros partidos, asumo yo, porque somos 10 partidos y solo 5 han sido mencionados. Esa es una deuda, esa es una mala señal. Yo le digo al salvadoreño, adviértanle a esos partidos que no transparenten quiénes son sus donantes, porque ahí pueden haber donaciones del cartel de Texas, donaciones de
narcotraficantes otros, porque no solo los de Texas son narcotraficantes en este país. Puede haber de funcionarios corruptos, puede haber lavado de dinero. Y eso es lo primero que tienen que hacer los partidos políticos para tener la solvencia moral, considero yo, de postularse a una elección. Si un partido político hoy por hoy pretende obviar ese requisito y postularse a la elección sin haber transparentado eso, yo creo que haría mal la población en darle el beneficio de la duda cuando ya de inicio, ante una situación tan fundamental, porque tú tienes que saber quiénes son los donantes, porque tú como votante, tú puedes entonces estimar quiénes podrían tener influencia en ese partido político y por ende en ese candidato. A ti te puede gustar mucho el candidato, pero si ese candidato es parte de un partido político el cual recibió el 90% de las donaciones de un narcotraficante, el pueblo no lo sabe porque ese partido político no lo ha transparentado, pero ese candidato, ese funcionario sí lo sabe. Cuando venga el momento de que se le aplique la justicia a ese delincuente, te aseguro que probablemente ese diputado va a tener dudas, sino más bien no va a estar a favor de que se le aplique a pesar de que considere que es lo correcto. Entonces, la democracia no puede funcionar sin la transparencia. Los medios de comunicación desarrollan un rol fundamental, como lo estamos haciendo ahorita en esta entrevista, y felicito a todos los valientes periodistas en este país que hacen una labor fundamental en la democracia. Cuando las instituciones de gobierno, como la Corte de Cuentas y las otras que tienen que auditar, no operan, está la auditoría ciudadana y está la auditoría de la prensa responsable. Así que yo creo que nos corresponde a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación y a los otros partidos políticos que no creemos en que se tienen que cubrir estas cosas, exigir y denunciar el incumplimiento de ese requisito. ¿Piensa usted volver a competir en política? Yo creo que desde la silla de secretario general es donde mejor me va. Yo me postulé a candidato a alcalde a San Salvador porque recién iniciados nos fue muy difícil conseguir uno bueno. No estoy diciendo que yo fuera bueno, pero tal vez era el menos peor en ese momento. Pero lo hice más que todo por el partido, no por una ambición política. Soy una persona muy ocupada, tengo una familia también a la que quiero mucho y que siempre estoy en deuda por no dedicarle suficiente tiempo. Y creo que hay, y tengo fe que encontraremos salvadoreños comprometidos que tal vez quieran dar una mayor prioridad al servicio público para que tengamos, ojalá en la próxima elección a presidente, un buen candidato a presidente que haga lo que tiene que hacer este país para salir adelante. Todos, creo, los que estamos en esta mesa, tú y yo, amamos este país, creemos en él, creemos en nuestra gente y solo es de darle la oportunidad a este país que salga adelante tratando de hacer las cosas bien y de ser correcto con la gente. Señor Salume, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Realmente son una cantidad importante de temas los que hemos abordado y me parece que es bueno escuchar la visión que se tiene desde diferentes ámbitos de la vida nacional. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal 12. Es un gusto y las gracias son mías. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista correspondiente el día viernes. Les invitamos a que continúen siempre con Canal 12. Ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.